Hola chicos, Dios les siga bendiciendo mucho, espero que se encuentren bien y doy gracias a Dios porque nos podemos reunir un jueves más para seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Y es así como hoy día vamos a tratar dos palabritas que tal vez las hemos escuchado, pero no sabemos el significado exacto de estas dos palabras. El tema de hoy es o se titula Desechando la necedad y la insensatez. Y para desechar estas dos cosas, primero tenemos que saber qué son esas dos cosas. Y para entender el significado de estas dos palabritas, vamos a ver algunas situaciones que quizá se nos pueden hacer familiares o las hemos escuchado por allí. Bien, pensemos en una persona que quiere ir a una fiesta en plena pandemia. Estas fiestas llamadas fiestas COVID, ¿verdad? A esta persona tú o yo le podríamos decir lo siguiente: no seas loco, no salgas de casa, el país está en alerta, está en cuarentena, te puedes contagiar. Eso le podríamos decir a esta persona. Pero ella, con el fin de llevar a cabo su idea, no escucha las recomendaciones dadas y al final se puede contagiar y hasta perder la vida. Muy bien, entonces esta situación es el caso de una persona necia, torpe o terco también, se le puede decir así. Y esta persona es la que lleva a cabo sus ideas sin escuchar el consejo de las demás personas y sin medir las consecuencias de sus actos. Esa es una persona necia. También una persona necia se puede entender como aquella que está repitiendo una y otra vez, dele y dele en la misma situación, a pesar de que se le ha dicho o se le ha hecho ver que eso no es correcto o no está bien. Esa es una persona terca, ¿verdad? Obstinada. Muy bien, entonces ahora, a diferencia de el hombre necio o de la conducta o la actitud del hombre necio, la palabra de Dios nos aconseja lo siguiente. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 19, versículo 20. Muy bien, dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muy bien, eso es lo que dice Proverbios 19:20. También ahora leamos Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice así: el camino del necio es derecho en su opinión. Es decir, él piensa que lo que está haciendo está bien, ¿no? Por eso que tal vez te dele y dele en esa misma situación. Entonces, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces vemos que dos extremos. El necio es una persona terca, que no tiene sabiduría o que no piensa en las cosas, y una persona, según la palabra de Dios, dice que debemos nosotros escuchar el consejo. Y eso es como un repertorio o como un historial para nuestra vida, de tal forma que todo ese historial, todo ese repertorio nos lleve a ser unas personas sabias en nuestra vejez. Y hoy nos estamos formando justamente en eso, para el futuro. Muy bien, ahora veamos el significado de la palabra insensatez. Y esta palabrita insensatez tiene que ver con la falta de sensatez, o sea, de buen juicio o de sentido o quizá de prudencia a la hora de realizar algo. Por ejemplo, vamos a suponer otra cosa.
Supón que ves a un hombre que va a la gasolinería a echar gasolina a su moto, ¿sí? Y de repente enciende un cigarro. ¿Tú qué pensarías de él? Bueno, que esa persona no está de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? También podríamos decir que esta persona es muy imprudente para hacer ello. Es decir, es algo irracional que encienda un cigarro en plena gasolinería. No tiene sentido. Entonces, eso es la insensatez. Una persona que realiza ciertas acciones que no tiene sentido, que no tiene lógica, que es imprudente al hacer ello. Es por eso que Proverbios, de nuevo, aparece en escena. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 16, para ver qué es lo que nos dice. Dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, con buen juicio, con entendimiento, con prudencia. Entonces el Señor nos aconseja que todas nuestras acciones, o por lo menos la mayoría de nuestras acciones, estén ligadas con la sabiduría, es decir, con el buen juicio, es decir, con sentido, con lógica. Muy bien. Ahora, ese es en un sentido, digamos, de razonamiento, de conocimiento y de inteligencia con respecto a la necedad y la insensatez. Pero no solamente la insensatez o la necedad tiene que ver con ello. La necedad e insensatez también tiene que ver con el corazón, es decir, es un asunto del corazón. Para ello leamos el Evangelio de Marcos, capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el 23. Leamos, ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien, vemos que el Señor Jesucristo empieza a hacer una lista, ¿sí? Serie de maldades, y dentro de eso está la insensatez, la palabrita que nosotros estamos hablando. Ahora, vayamos al libro de Salmos rápidamente, capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice este Salmos? Dice así: dice el necio, necedad en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que dice el necio en el corazón. También leamos allí, vamos más adelante, Proverbios capítulo 24, versículo 9. Veamos cómo es el pensamiento del necio. Proverbios capítulo 24, versículo 9 dice así: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. Entonces, con estos textos que acabamos de leer, la necedad e insensatez es una de las evidencias que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y contaminada. Recuerden, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que acabo de afirmar lo siguiente: el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y contaminada. La necedad niega la existencia de Dios. Recuerden, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No cree en Dios. Ojo, ateísmo, ¿verdad? El necio toma sus propios caminos y no toma en cuenta a Dios. Recuerden, el insensato no toma en cuenta las sugerencias o las recomendaciones
de otras personas. Si no toma de las personas, cuanto menos, ¿verdad?, de Dios. Por tanto, el consejo de nuestro Señor es que desechemos esas maldades de nuestro corazón. Para ello veamos algunos consejos que he podido yo aquí plasmarlos, escribirlos. Y el primer consejo que les podría dar, o una sugerencia, es que antes de tomar una decisión o llevar a cabo alguna idea, siempre practiquemos el buen hábito de contarle a alguien mayor en la fe que tú, ¿sí?, y escuchar su consejo, y aún inclusive hasta la corrección que los puede hacer, ¿sí? Ese sería el primer consejo. Practiquemos eso. También practiquemos la prudencia en todas nuestras acciones. Para ello, razonemos o pensemos bien en lo que vamos a hacer o quizá decir, ¿sí? Pensemos. Demorémonos un poquito, tomémonos unos segunditos y pensemos en lo que vamos a hacer. Ahora, por último, ya que la necedad e insensatez es un asunto primario del corazón, entonces el consejo, la sugerencia, chicos, es que ustedes y yo cada día vayamos en oración a Dios y purifiquemos nuestro corazón de estas maldades, que dentro de ellas está la insensatez y la necedad, para que así podamos desecharlas de nuestra vida. Y justamente vamos a practicar eso ahora. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo, por esta enseñanza de tu palabra. Hoy, Señor, te pido para que me ayudes a desechar la necedad y la insensatez de mi corazón, ya que es una maldad, Señor, que está dentro de mí y que contamina mi ser. Por eso, Señor, en estos momentos aprovecho y lloro para que seas tú, oh Cristo, oh tú, Señor, con tu sangre lavándome y purificándome de estas maldades. Señor, ayúdame a practicar el buen hábito de que cuando yo vaya a tomar una decisión, lo cuente a alguien mayor que yo en la fe. Y también cuando vaya a hacer algo, Señor y Dios, piense bien en lo que voy a hacer, a fin de que yo no esté comportándome como un necio o como un insensato, sino como una persona sabia, que eso es lo que tú deseas que yo sea, Señor. Por eso, ayúdame a buscar la sabiduría más que a la plata. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra y por hablarnos a tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, chicos. Entonces, vamos desechando la necedad y la insensatez de nuestros corazones. Ese es el reto de nosotros para este tiempo. Dios les bendiga mucho. Yo me despido y hasta una próxima vez. See you later.